Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra. Buenas tardes, les damos buenas tardes, días o noches, dependiendo de qué horas mire el video. Les agradecemos por acompañarnos y por estar estudiando con nosotros estos temas. Hoy nos toca el tema número 17. Quiero aclarar que este tema tocaba antes del que vimos la semana pasada, pero pues bueno, ya los cambiamos de lugar. Así es que vamos con la adoración. La semana pasada vimos cuál es el día de adoración. Pero primero tuvimos que haber visto la oración y luego el día de adoración. Así es que vamos con la adoración, que es el tema número 17. Y vamos a ir a las diapositivas para no hacer más tiempo. Tema número 17, la adoración. En la Biblia aparecen dos palabras. La primera que generalmente utilizamos es proskuneo, ¿verdad? O que aparece en griego proskuneo, que es adoración. Significa adorar o también inclinarse, mostrar reverencia, arrodillarse. Pero también aparece otra palabra en referencia muy cercana a lo que es adoración, que es latreu, que es servir. Pero es ofrecer un servicio en sentido religioso o rendir un culto sagrado o hacer homenaje. Entonces, la treu es ofrecer un servicio religioso o rendir un culto de adoración, ¿verdad? Culto sagrado, perdón, o hacer homenaje. Entonces, hay dos palabras. La primera es adoración, proskuneo, que esta palabra se aplica al Padre, ¿verdad? La proskuneo. Y servir es en relación con la adoración que tenemos al Padre. La treu es en relación con proscuneo, es muy cercana y ahorita lo vamos a explicar un poquito más. Vamos a ejemplos de esto que les estoy diciendo. Y la primera palabra, vamos a ver la primera palabra que es proscuneo. El ejemplo donde aparecen, por mencionar dos ejemplos, donde aparece esta palabra proscuneo, es en Juan 4:24, donde dice: Dios es espíritu y los que le adoran, proscuneo, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, proscuneo. ¿Ok? Es muy interesante que aquí se aplica a Dios, ¿verdad? Que es espíritu. Dios requiere una adoración. Y esta misma palabra se aplica a Jesús. En Mateo capítulo 14, versículo 33, cuando Jesús calma la tempestad, dice que vinieron los que estaban en la barca y le adoraron. O sea, le dieron proscuneo. Igual, exactamente la misma palabra que aparece para con el Padre. Si vamos al diccionario Vine y le damos clic ahí a la palabra a adorar, déjenme activar la pluma. Y la pluma. Aquí está. Es necesario que le adoren, ¿verdad? Adoren. Ahí está. La palabra G4352, que es esta de aquí, ¿verdad? Esta que está aquí. Que es la misma que aparecen acá. Adoran, ¿verdad? Proscuneo. Que dice el diccionario Vines que es adorar. Entonces aquí está. Proscuneo. Primer forma de traducirlo o primera opción de traducción es adorar. Y en número 2 se traduce como hacer reverencia. Pero la primera es adorar. O adoraban, o arrodillarse, o postrarse, o suplicar. Pero la primera opción de traducción es adorar. Es como cuando traduces de un idioma a otro, hay una palabra que es directamente la palabra
qué significa en ese idioma que vas a traducir. Por ejemplo, no sé, en inglés, ¿verdad? Digamos, house, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra primera a traducir? Pues es casa. Entonces, house, casa. Pero quizás pueda caber dentro de la traducción, no sé, el lugar de residencia, familia, etcétera. Pero la directamente es casa. Entonces, house, casa. Igual aquí, adorar es proscuneo. Es la palabra directamente a traducir es adorar. Entonces a Jesús estos hombres le dan proscuneo o lo adoran, igual lo que se pide en Juan 4:24 a Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu de verdad y en verdad es necesario que le adoren, que le den proscuneo a Dios. Bueno, esa es la palabra proscuneo para adorar. Ahora vamos a la siguiente, la palabra latreo. Romanos capítulo 1, versículo 25. Latreo da más la idea a... Bueno, dejemos que el mismo diccionario nos lo diga, ¿verdad? Aquí está en un lado. Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto sagrado. Es un culto sagrado, pues es un... Ay, el mouse me está fallando. Y regreso, ahí está. A ver si no me falla. Bien, dice, aquí está honrando y dando culto. La palabra dando culto, esta que está aquí, que estoy subrayando, esta es la palabra latreo en griego, dar un culto. En otras versiones dice dar servicio sagrado. En otras palabras, en otras traducciones lo ponen, en otras Biblias lo ponen como honrando y adorando, ¿verdad? Porque culto sagrado, dando un culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos, pues lleva la idea de adoración. Entonces, latreo es dar un culto. Treuo, ¿verdad? Acá está en el diccionario. Si le damos clic a la palabra y aparece latriz o la treuo, que es ministrar a Dios. Aquí está. Ministrar a Dios o servir a Dios. Rendir homenaje. Puede también ser ser traducida como la religión, ¿verdad? Porque la religión es una forma de ministrar en un servicio de adoración, un servicio sagrado. Puede ser rendir servicio. Puede ser traducido también como siervo, como culto. Esto es lo que nos dice Strong. El diccionario de palabras griegas Strong nos dice que latreo, que es la palabra que aparece ahí, la G3000, sirviendo o dando culto, como dice Reina Valera 60, que es la palabra latreo. Vamos a la siguiente explicación. En este caso, Vine, el diccionario de palabras griegas Vine, nos dice lo siguiente. Latreo es la G3000, si se fija es la misma. Es un verbo relacionado con latrón o salario y su sentido original es el de servir por un sueldo, no por obligación como un esclavo. Entonces no es algo forzoso, sino algo voluntario, como cuando usted va voluntariamente a trabajar para que le den un salario. Pero en el lenguaje del Nuevo Testamento, este término junto con el sustantivo latreia, esta de aquí, latreia, servicio, son elevados a un empleo más exaltado. De modo que con estos términos se expresa solo, fíjese, con este término del latreu, ¿eh? Se expresa solo el servicio dedicado a Dios en el Nuevo Testamento. ¿Ok? El Nuevo Testamento tiene un sentido más exaltado, como nos dice Van, ¿verdad? Expresa el servicio dedicado a Dios. O también todo culto sagrado religioso. Pueden aplicarse inclusive a dioses falsos, ¿verdad? Un tipo de adoración o de religión a dioses falsos. Por ello se corresponde con su mayor precisión al actual sentido del término adorar. Entonces,
Por eso en algunas ocasiones usted encontrará traducida la palabra latreo, ¿verdad?, como adorar o como adoración, porque van muy cercanas una de la otra. Proscuneo es sin lugar a dudas adorar, pero latreo lleva el sentido de ese servicio dedicado a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es nuestro servicio dedicado a Dios? Pues es adoración. Por eso se traduce a veces como adorar o adoración. Y todo verdadero servicio participa de este carácter. Se traduce que tributan este culto. Entonces, y sigue la explicación. Pero me pareció importante esta explicación que da, diciendo que en el Nuevo Testamento le da un empleo más exaltado, de modo que con estos términos se expresa solo el servicio dedicado a Dios o a la deidad, ¿verdad? Incluye también, obviamente, dioses falsos. Igual, por ejemplo, la palabra proscuneo también la encontramos en Apocalipsis 19, que es aplicada no solamente a Dios, sino también a la imagen, ¿verdad?, de la bestia, la cual adoraron, la cual le dieron proscuneo. Le dieron adoración, pero no es una adoración correcta. No debemos de adorar a imágenes, sino a Dios. Entonces, a proscuneo lleva la idea directa de adorar. Latreo lleva la idea de servicio dedicado a Dios, ¿verdad?, de servicio enfocado en el servicio a Dios, ¿verdad?, en una acción del servicio dedicado a Dios. Bien, vamos entonces a la siguiente diapositiva. Hay un pasaje donde aparecen ambas palabras, y es en Mateo capítulo 4, versículo 10. En este pasaje, en este versículo, aparecen ambas palabras dichas por Jesús, y en ambos casos ambas palabras están enfocadas en que ese servicio o ese proscuneo o esa latreo debe de estar o debe de ser hacia Dios. Mateo capítulo 4 versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios proscuneo, o sea, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Entonces a Él solo le darás servicio sagrado o adoración, ¿verdad?, sagrada, que es latreo. Entonces, al Señor tu Dios proscuneo, y a Él solo latreo. Adorarás y a Él solo servirás. Entonces aparecen ambas palabras en Mateo capítulo 4 versículo 10. Una directamente, traducción directa, adorar, ¿verdad?, proscuneo. La otra que lleva a lo mismo, pero a través de el servicio, ¿verdad?, del tipo de vida que hacemos, que llevamos con tal de agradar a Dios. Entonces, servir a Dios es un tipo de adoración. Al Señor tu Dios adorarás, y también al Señor tu Dios servirás. No vas a servir a falsos dioses, no vas a servir a ideas humanas, vas a servir a Dios. No vas a adorar a dioses, no vas a dar proscuneo a dioses, vas a dar al Dios verdadero. Entonces, a Dios vamos a darle proscuneo, y a Dios vamos a darle latreo. ¿Ok? Seguimos entonces. Latreo es la adoración, podríamos decir, si entendemos de esa manera, y es, si cabe, ¿verdad?, la explicación, es una vida de servicio a Dios. Entonces, adoración es el acto que hacemos, que Dios nos ha pedido hacer para adorarlo, ¿verdad? Y servicio a Dios es no solamente los mandamientos, sino también cómo lo hacemos voluntariamente usted y yo en esa religión, bueno, en ese servicio sagrado a Dios que hacemos constantemente. No solamente el acto en sí, sino toda nuestra vida es enfocada en el servicio a Dios. No solamente nos comportamos correctamente el domingo, el día de adoración, sino todos los días de la semana tenemos una vida de servicio a Dios. Tenemos una vida de latreo, ¿verdad?, de que es la adoración a Dios, pero en sentido de servicio, de que estamos sirviendo a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 28, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos, latreo, a Dios. Sirvamos a Dios, ¿cómo? Agradándole con temor y reverencia. Entonces, cuando hacemos las cosas que a Dios le agradan, cuando servimos
en lo que Dios le agrada y lo hacemos con reverencia, lo hacemos porque deseamos hacerlo, estamos adorando a Dios de una manera, no directamente con la palabra proscuneo, sino latreo, como mediante el servicio que hacemos para con Dios. ¿Ok? Que a la vez nos lleva a la adoración, ¿verdad? Hebreos 26:7. Dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo, latreo, constantemente a Dios de día y de noche. Entonces, nosotros el día domingo, el día del Señor, hacemos 5 actos de adoración que se nos piden hacer en ese día. Pero no son exclusivos, al menos algunos de ellos, como la oración, como el canto, como el estudio de la palabra, no son exclusivos y únicos de ese día. 3 de ellos no, 3 de ellos podemos realizarlos en cualquier día de la semana, pero no es lo único con lo que adoramos a Dios. También adoramos a Dios con nuestra manera de hablar, cambiando nuestra actitud, nuestra conducta, reflejando la luz de Cristo, siendo diferentes, teniendo un servicio, un constante agradarle a Dios con nuestro cambio, siguiendo sus normas, ¿verdad? De cómo debemos de vivir, sirviendo al latreo constantemente. ¿Cuándo? Todos los días, 24/7, de día y de noche. Sirviendo a Dios, o constantemente a Dios, de día, constantemente a Dios, de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Por qué me acusan los judíos? Porque servía a Dios de día y de noche, ¿verdad? Porque mi manera de actuar, manera de comportarme, era correcta, ¿verdad? Era con un servicio constante a Dios, de día y de noche. Y tengo esa esperanza, ¿verdad? Y es lo que Dios nos pide, que nuestra vida sea una vida de servicio a Dios. Y al servir a Dios es una forma de oración y se le describe como latreo. Seguimos. La siguiente diapositiva. Ahora, en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 4, versículo 24, se nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Si vamos a adorar a Dios, es necesario que esa adoración sea en espíritu y sea en verdad. No podemos dejar afuera ninguna de estos dos requisitos. Porque pueden llevarnos a extremos. Es necesario tener ambas, tener la parte espiritual, la parte interna, ¿verdad? Que refleja nuestro ser interno, nuestras emociones, y en verdad que es de acuerdo a la palabra de Dios. Porque si solamente lo hacemos con una de las dos, caemos en extremos. O nos vamos a liberalismo, ¿verdad? O demasiado a poner leyes donde Dios no puso. Entonces es necesario que los que vamos a adorar a Dios sea en espíritu y en verdad. Es necesario adorar o rendir proscuneo a Dios de esta manera, en espíritu y en verdad. En espíritu, cuando leemos en Juan 4:24, nuestro Señor Jesucristo tenía una plática con una mujer ahí en un pozo, y esta mujer le preguntaba: veo que eres profeta, ¿dónde tenemos que adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? ¿Verdad? Porque mis padres dicen que debe ser en este monte y ustedes dicen que debe ser en Jerusalén. ¿Cuál es lo correcto? ¿Cuál es el lugar de adoración correcto? Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es: está sonando el teléfono, a ver si contesta mi esposa. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo es esta: Dios es espíritu. No, lo que está diciendo en respuesta a la mujer: Dios es espíritu, Dios está en todos lados. Dios no depende de un monte para poder adorarlo. Y de hecho se lo dice, ¿verdad? Vendrá la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, ¿verdad? Hay que adorarlo en espíritu, porque Dios es espíritu, Dios está en todos lados. A Dios hay que adorarlo en todos lados. Esa era la pregunta de la mujer en el contexto: ¿dónde adorar? ¿Aquí en este lugar específico o en Jerusalén? Y nuestro Señor Jesucristo le responde: Dios es espíritu. En todos lados. No necesitas un monte para adorar a Dios. Lo único que necesitamos es esa parte interna, esa parte inmaterial que nos relaciona con Dios. La adoración debe ser de corazón.
Ir a adorar a Dios forzado no funciona. Debe ser de corazón. Vamos de corazón, con esa parte interna que nos relaciona con Dios, a adorarle, sabiendo que Dios está en todos lados. Ahora, no solamente adoramos a Dios de corazón mientras estamos el domingo en la iglesia, sino con una vida de servicio, con un latreo, ¿verdad? Con un comportamiento de día y de noche, sirviéndolo a Dios como a Él le agrada de día y de noche. Entonces, una adoración en espíritu, porque Dios es espíritu. Ahora, déjenme ver, a ver si cambia. Ahí está. En verdad, y esta es la parte... muchos grupos religiosos adoran a Dios, como ellos dicen, en espíritu, ¿verdad? Y se enfocan solo en el corazón, ¿verdad? En las emociones. Pero por eso le decía, es importante, es necesario que adoremos a Dios en espíritu, pero no nomás en espíritu, también en verdad. En Juan 17:17, ¿qué es la verdad? ¿Cómo que adorar a Dios en verdad? Bueno, Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo vamos a adorar a Dios? Vamos a adorar a Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Y sabemos que la Biblia es palabra de Dios. Entonces, de acuerdo a la Biblia, hemos de adorar a Dios. De acuerdo a los estatutos que Dios ha dejado estipulados, de esa forma hay que adorarlo. Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, note, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los va a hacer libres. ¿Y dónde está la verdad de Cristo? ¿Dónde están esas palabras de Cristo dejadas para nosotros hoy en día? En las Escrituras. Entonces vamos a las Escrituras para conocer la verdad de cómo adorar a Dios. Y hay que permanecer en esa palabra. Porque tu palabra, dice Juan 17:17, es verdad. ¿Las palabras de quién? Las palabras de Cristo. Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Primera de Juan 2, del 3 al 4. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Y dónde están los mandamientos de Dios? En la Biblia. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Si queremos adorar a Dios en verdad, debemos adorar a Dios de acuerdo como Dios lo mandó. Porque si no lo adoramos y no guardamos la adoración como Dios la mandó, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 2:4. El que dice yo le conozco, hay muchas personas que dicen conocer a Dios, pero si no guardamos lo que Dios mandó, somos mentirosos y la verdad no está en nosotros, ¿verdad? Vuelvo a repetir el versículo 4 ahí. Ahora vamos a tipos de adoración falsa. Ya vimos que la adoración correcta es en espíritu. Dios está en todos lados, en espíritu y en verdad. No necesitamos un monte como necesitaban antes para ir a adorar a Dios. Necesitamos esa parte interna que nos relaciona más con Dios. Hacerlo porque queremos, deseamos adorar a Dios. Sentimos la adoración a Dios, lo hacemos de corazón a Dios. Cumpliendo con el primer mandamiento, a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Adoramos a Dios con ese amor, con esa parte espiritual. Pero, y también en verdad, en espíritu y en verdad. Pero hay adoraciones falsas o adoraciones vanas. Vana es algo hueco. ¿Por qué? Bueno, la Escritura no lo dice. Dice Mateo capítulo 15, versículos 5 al 9. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, adorar a Dios por tradición, pues no es una adoración correcta. Hipócritas. Bueno, podríamos llamar a esta adoración vana. Podríamos llamar a esta adoración una adoración hipócrita. O podríamos llamar a esta adoración un tipo de adoración por tradición. Dice hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero note, su corazón está lejos de mí. Por eso en espíritu es importante. Porque en el espíritu hace referencia a esas emociones, a esa parte interna de nosotros. Dice, este pueblo, sus labios cantan y dicen y me honran, pero su corazón, quizás este pueblo lo hacía
en verdad, pero no lo hacía en espíritu, porque su corazón estaba lejos de él. Dice que si, perdón, dice que si honramos a Dios de esa manera, en vano lo estamos haciendo. Dice el versículo 9, pues en vano me honran, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Pues si es algo que los hombres mandaron, si es algo que Dios no pidió, pues aquí ya estamos perdidos. Estábamos suponiendo en el versículo anterior, a lo mejor lo estaban haciendo en verdad, pero no. El versículo 9 nos aclaró que eran mandamientos de hombres. Entonces, no lo estaban haciendo en verdad la adoración, porque era algo que habían mandado hombres, no Dios lo había mandado. Y número 2, no lo estaban haciendo en espíritu, porque su corazón estaba lejos de ese acto que estaban llevando a cabo. Lo estaban haciendo por tradición, y hacerlo por tradición es algo hueco, es algo hipócrita, dice el versículo 7. Entonces, este tipo de oración no le sirve a Dios. Este tipo de oración no es la que Dios pide. Si usted va a adorar a Dios porque así lo hacían sus papás y usted no lo hace de corazón, y eso que está haciendo no lo mandó Dios, sino es algo tradicional o algo que siempre se ha hecho así, pero no está mandado por Dios, entonces su oración es hueca, es vana. De nada sirve lo que está haciendo. Está perdiendo el tiempo, ¿verdad? En vano me honran, dice el versículo 9. Es vana, es hueca la adoración. Es una adoración hipócrita, es una adoración sin corazón, es una adoración no siguiendo lo que Dios pidió. Entonces, hay que tener cuidado y hay que buscar dónde se adora a Dios como Dios manda, en espíritu y en verdad. Porque créamelo o no, hay muchos que adoran a Dios con mucho corazón, con mucha emoción, pero muy lejos de la verdad, muy lejos de lo que Dios pidió. Hay otros que adoran a Dios con mucha verdad, pero muy lejos su corazón está de ese sentir adorar a Dios de una manera correcta. Entonces, debe ser en espíritu y en verdad. No por tradición, no nada más por hacerlo, ¿verdad? De labios, nada más para afuera. No, debe ser desde el corazón internamente hacia afuera. Sí, obviamente siguiendo los mandamientos que Dios pidió, no los mandamientos de hombre. Entonces hay tipos de adoración falsa. Una de ellas es esta adoración vana. Hay otro tipo de adoración que las personas pueden rendir a Dios y es una adoración ignorante. Y no lo digo por ofensa, lo digo porque ignoran lo que Dios ha pedido o ignoran lo que están haciendo. Desconocen lo que están haciendo. Por eso es ignorante, no es una ofensa, es simplemente que están haciendo algo que ignoran el por qué lo hacen o cómo lo hacen. Le ha preguntado a usted a algunas personas, oye, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y a qué iglesia vas? Pues voy a la iglesia fulanita de tal. ¿Y qué hacen ahí? No, pues hacemos tal cosa en la adoración. ¿Y por qué lo hacen? Pues no sé, todos lo hacen. ¿No sabes por qué lo hacen? No. Pero pues me gusta cómo lo hacen, así es que pues ahí estoy. No, entonces es una adoración ignorante. Ignora lo que están haciendo. ¿Cómo sabes si está bien o está mal delante de Dios? Lo que se está haciendo si ignoras lo que Dios ha pedido. Dice Hechos 17:23. En esta ciudad ellos adoraban a muchos dioses. Y por tal de no quedar mal con algún dios que se les hubiera pasado por alto, pues hicieron un nicho ahí, un lugar en el cual tenía la escritura y estaba esta inscripción que decía al Dios no conocido. El apóstol Pablo, ¿verdad?, les dice, bueno, pues yo les vengo predicando a ese Dios que están adorando ustedes y ni siquiera saben quién es, ni siquiera saben qué es lo que ha pedido de cómo se le adore. A ese nicho solo ahí que está ahí, ese lugar solo que tiene la inscripción al Dios no conocido, a ese que están adorando ustedes, ¿no lo conocen? A él es al que yo les vengo a decir y de quien les vengo a hablar, no de los ídolos, de ese que no tiene una imagen, de ese que no tiene figura, ¿verdad?, ahí alguna, ese que ustedes desconocen, pero aún así lo están adorando ignorantemente, ¿verdad?, dirigiéndole una adoración a él cuando no saben lo que él pidió, cuando no saben lo que él desea de cómo ser adorado. Entonces, hay muchas personas que van cada domingo o cada día de reunión a su religión o lo que sea y dicen, voy a adorar a Dios y esto es lo que a Dios le tiene que gustar. No, a Dios no le tiene que gustar. Dios pidió un tipo de adoración. Recuerde, debe ser en espíritu y en verdad, conforme a su palabra, conforme a lo que él pidió. Entonces, ir a adorar nada más por adorar, desconociendo a quién estamos adorando, desconociendo cómo pidió ser adorado,
pues es una adoración ignorante. No nos lleva a ningún lado. Va a ser una adoración vana, va a ser una adoración hueca, va a ser una adoración ignorante. Hay otro tipo de adoración, y esa es una adoración, podríamos decir, voluntariamente adoptada. Colosenses capítulo 2, versículo 18 dice: nadie os prive de vuestro premio efectuando humildad y culto a los ángeles. ¿Cuántas personas no aceptan voluntariamente o adoptan tipos de adoración pensando que eso está bien delante de Dios? Personas que aceptan que les diga a alguien y le recomiende a alguien: mira, préndele una veladora al ángel, no sé, Miguel, ¿eh? Y órale al ángel, vea, Miguel, para que él es bien milagroso, ya, si a mí me hizo el milagro y me hizo esto. Y las personas aceptan voluntariamente ese tipo de adoración, lo adoptan como suyos. Pero fíjese cómo lo describe la Escritura: nadie los prive de vuestro premio, que nadie les quite la recompensa que Dios quiere darle. No cambien la adoración a Dios, la adoración en espíritu de verdad, por irse a dar culto, ¿verdad?, a los ángeles, a dar latreo a los ángeles. Porque estas gentes se entremeten en lo que no han visto y están hinchados, ¿verdad?, por su propia mente carnal. Su mente está fuera de sí, no entendiendo lo que Dios pide. Pero como convencen a otras personas, le dicen: no, es bien milagroso y mira, hazlo y tú también puedes. Y bueno, nadie les prive. No acepte voluntariamente, no adopte voluntariamente ese tipo de adoración de otra persona que es incorrecta delante de Dios. De una persona que está hinchado por su propia mente carnal. Todo lo piensa carnal, no espiritual. Colosenses 2:23. Tales cosas, tales tipos de adoración, a la verdad, ¿verdad?, tienen cierta reputación de sabiduría. A lo mejor suenan como correctas, a lo mejor suenan agradables, ¿verdad?, a nuestro oído. En culto voluntario, ¿verdad?, en algo que tú voluntariamente decides hacer. Quizás se vea un tipo de religión muy humilde, que trae beneficios en ciertas cosas materiales, quizás en duro trato con el cuerpo también, ¿verdad? Tratan mal, maltratan su cuerpo pensando que eso voluntariamente, ¿verdad? Ha visto personas que maltratan su cuerpo pensando que eso le agrada a Dios y lo hacen voluntariamente, nadie los forza. Dice, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces no vayamos a este tipo de oración voluntarias que es adoptada pero que está en contra de la voluntad de Dios, que son cosas que la propia mente del hombre hinchada, mal manejada, ¿verdad?, sus pensamientos no de acuerdo a la palabra de Dios, inventan adoración a ángeles, cultos raros, ¿verdad?, cultos de maltrato al cuerpo. No, hay que ser en espíritu y en verdad la adoración a Dios. En espíritu, sí, voluntariamente de corazón a Dios, pero también de acuerdo a lo que Dios pidió. Deben de ir ambas cosas de la mano, si no nos llevan a extremos muy raros, ¿verdad? Vamos entonces a la conclusión. La adoración bíblica ha sido diseñada por Dios, ¿ok? Porque a final de cuentas la adoración es para Dios, no es para nosotros. Esto tenemos que tenerlo muy en claro cuando vamos a adorar a Dios, por ejemplo, el primer día de la semana, el día del Señor. Vamos a la iglesia a nosotros a adorar a Dios, no a que Dios nos adore a nosotros, ni que los hermanos nos adoren a nosotros. Nosotros vamos a adorar a Dios. La oración bíblica ha sido diseñada por Dios y revelada en su palabra. ¿Cómo sabemos cómo orar? Está en la Biblia. ¿Cómo sabemos cómo cantarle a Dios? Está en la Biblia. ¿Cómo sabemos qué día reunirnos? Está en la Biblia. ¿Cómo sabemos cómo participar de la cena del Señor? Está en la Biblia. Entonces, Dios diseñó la adoración que le agrada. Dios nos la mostró, nos la reveló, ¿verdad? Hay que hacerlo en espíritu, pero también guiándonos por su verdad, ¿verdad? Santifícalos en tu palabra es verdad. Entonces, el adorador debe someterse a la adoración que Dios ha diseñado y mandado en su palabra. ¿Y cuál es este tipo de adoración? Juan 4:24, ¿verdad? Busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ambas cosas deben de estar a la hora de adorar a Dios. Deseando adorar a Dios con el corazón, con las emociones, con esa parte no física, pero también en verdad, de acuerdo a los límites, a los lineamientos que Dios ha establecido, tenemos que hacerlo. ¿Y dónde están esos lineamientos? En su palabra.
Otra vez, santifícalos en tu palabra es verdad. Bien, entonces aquí quedamos con este tema y empezamos el próximo, ahora sí ya la próxima clase con el primer acto de adoración. Vamos a ver, bueno, uno de los 5 actos de adoración que llevamos a cabo del Día del Señor. Y vamos a iniciar con la Cena del Señor, la próxima clase. Así es que espero que haya quedado entendido esto de la adoración a Dios, que debe ser en espíritu y en verdad, no una adoración vana, no una adoración por tradición, no adorar a Dios porque así lo hace mi papá, mi mamá, no adorar a Dios porque, pues no sé, pero todos lo hacen así. No debe ser una adoración vana, no debe ser una adoración ignorante, no debe ser algo adoptado voluntariamente, debe de ser en espíritu y en verdad. Bien, Dios me los bendiga. Gracias por habernos acompañado y gracias por haber estudiado con nosotros en esta hora. Y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles con la siguiente parte de ahora ya entramos, ahora sí ya de lleno, a los 5 actos de oración del primer día de la semana. Dios me lo bendiga, cuídense mucho y nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puede